El tema de hoy, como habrán visto ustedes en el programa, refiere al aumento de los tipos de demandas que se hacen al sistema estatal y de los medios que éste tiene para enfrentarlas. Como vimos el día anterior, el sistema estatal está siempre bajo demandas, es decir, bajo propuestas o iniciativas de decisiones que provienen de los grupos políticos y de las organizaciones de intereses de acuerdo con los valores y objetivos de quienes las formulan. El concepto de demanda ha sido introducido en la ciencia política por los tratadistas del political system, lo digo en inglés porque es una expresión específica, y especialmente por Easton, al que siguen otros autores. Sin embargo, esta tendencia no sabe de otros tipos de demandas que las que formulan el ambiente, es decir, las formuladas por los partidos y, como antes he dicho, por las organizaciones de intereses. O sea, desconoce las demandas que se plantea el propio Estado. Pero lo cierto es que junto a las demandas ambientales o exteriores, el sistema estatal se formula sus demandas propias, sea para operar en el ambiente, es decir, en el ambiente económico, social o cultural, sea para operar sobre la funcionalidad de su propia estructura. En resumen, hay unas demandas iniciadas por el ambiente y hay autodemandas que se plantea o formula el propio Estado. Como actores de estos tipos de demandas estatales se pueden entender en la época presente al Parlamento, al Gobierno y a la Administración. Es quizá bueno advertir que entre ambos tipos de demandas existe una relación de retroacción, ya que es obvio que las formuladas por el ambiente no pueden llevarse a cabo sin un cambio en la estructura y función estatales, a la vez que la estructura administrativa y política que en un momento dado tenga el Estado anima o desanima a formularle ciertas demandas y, en todo caso, estas, dados los límites de la estructura o los valores que inspiran a la estructura y función del Estado, son imposibles de atender o rechazadas de modo simple. Las demandas internas que el sistema estatal se formula a sí mismo, obviamente son expresión de la capacidad que éste tiene de autodeterminación. Pero tal capacidad se muestra no menos frente a las demandas externas. En primer término, porque como sabemos por el día anterior, el sistema no puede admitir todas las demandas que le envíe el ambiente, y ello no solo por el motivo genérico de que en tal caso desaparecerían los límites entre el sistema y el ambiente, entre el Estado y la sociedad, sino también por razones más concretas, entre las cuales se encuentran que las demandas son heterogéneas y contradictorias, que los recursos para su atención tienen un límite, de que sea en sí misma, sea en virtud de su interacción con otros factores, cada demanda tiene unas consecuencias presentes y futuras que es preciso estimar, etcétera, etcétera, todo lo cual obliga a la selección de las que son posibles de atender y en qué grado y plazo, así como el intento de armonizar o integrar las demandas que se oponen entre sí o contradictorias. Así pues, el Estado ha de tener siempre un ámbito de autodeterminación, de libertad de decisión frente a las demandas. Sin embargo, este ámbito puede ser más o menos amplio, y depende esta amplitud de las coerciones externas o internas al sistema estatal de las que hemos hablado el día anterior. Pero dejando de lado su autonomía más o menos amplia frente a tales coerciones, la autodeterminación del sistema estatal, como la de un sistema organizado cualquiera, su autonomía frente a los azares y contingencias, exige que opere con arreglo a su propia representación de la realidad.
Esta representación de la realidad puede ser más o menos expresa o latente, firme o laxa, y puede incluir en nuestro tiempo desde vagas imágenes de tipo ideológico hasta formulaciones precisas y rigurosas hechas posibles por los actuales métodos de las técnicas intelectuales, tales como aplicaciones de teoría de sistemas, de juegos, etc. Pero en todo caso, dicha representación incluye, primero, unos valores últimos a cuya actualización debe orientarse la acción estatal. En segundo término, unos objetivos a corto o mediano plazo y concretos. Unos objetivos orientados a mantener o a crear un estado de cosas estimado. Mientras que la preferencia axiológica es en buena parte irracional y por tanto irreductible al argumento, los objetivos en cambio son adecuados o susceptibles de racionalización. Pueden tener, además, cada uno de los objetivos una significación axiológica plurivalente. Por ejemplo, una medida política social puede servir a la paz social o incluso a la funcionalidad empresarial, así como también a reivindicaciones de los obreros. Una política educativa puede servir simultáneamente a valores culturales y económicos, puesto que proporciona un personal con calificaciones a la actividad industrial y puede tener también unos efectos en la sociedad. Y de aquí que el área de consenso o compromiso en los objetivos, es decir, en las medidas específicas y concretas, pueda ser mayor que en los valores, lo que permite el acuerdo entre fuerzas políticas que, desde el punto de vista ideológico, pueden ser antagónicas, pero naturalmente bien entendido que no hay reglas sin excepción. En tercer término, esta representación de la realidad exige la percepción de la estructura y coyuntura de la realidad, así como las dependencias recíprocas de sus componentes y sectores. Si los valores y los objetivos nos muestran distintas áreas de lo que se quiere, la consideración de la estructura de la realidad nos muestra el área de lo que se puede, nos muestra no solo la vaga posibilidad, sino también la posibilidad real. Tales son, pues, los componentes más importantes de lo que denomino representación de la realidad, un tipo de representación de cuyo acierto depende la capacidad de autodeterminación de un sistema organizativo de cualquier especie, de todo sistema de acción. Una representación que es condición para cancelar en la medida de lo posible la dependencia de lo contingente o de lo que en un momento dado parece tener gran capacidad de conflicto, pero que en una percepción más profunda nos mostraría que no tiene tanta. O bien, para saber qué fenómeno es significativo, qué es funcional y qué es disfuncional, qué tipo de respuesta procede dar a cada acontecimiento y coyuntura, qué demandas hay que responder o satisfacer y cuáles hay que posponer o rechazar, así como la jerarquía, el orden de preferencias entre ellas. Como hemos dicho, la representación de la realidad es inherente a toda organización o sistema de acción. Así, una empresa opera en función de la idea de que ella misma se hace de la realidad. La demanda que se puede prever, la competencia del mercado, las
las posibles innovaciones, los costos, etcétera, etcétera. Un régimen capitalista procede a satisfacer ciertas demandas en función de su modo de representarse la realidad, mientras que un régimen del socialismo socialista se preocupa en satisfacer otras o en algunos casos las mismas, pero en distinto orden de urgencia o jerárquico. Es evidente que cualquier sistema de acción puede en un momento dado proceder a un cambio o drástico o lento de su percepción, de su manera de representarse la realidad. Un ejemplo lo tenemos en nuestro tiempo con el eurocomunismo. En todo caso, de la claridad y certeza de la representación de la realidad depende que las políticas estatales sean más o menos proyectivas o reactivas, controladas o incontroladas. Las primeras son aquellas que, de acuerdo con las posibilidades efectivas o reales, se plantean una serie de objetivos claramente definidos a mediano o largo plazo, a cuya consecución van sometiendo los acontecimientos, más aún los van promoviendo o condicionando hasta lograr un estado de cosas planteado o deseado. O dicho en otros términos, proyectan un futuro posible que incide de modo inmediato sobre el presente y sobre los acontecimientos intermedios. Frente a ella, la política reactiva no controla, sino que es arrastrada por los acontecimientos. Puede que tenga una representación, una imagen de lo real, pero o se muestra inerme ante las presiones temporales o sociales, en las que lo importante cede ante lo apremiante, o se elude el enfrentamiento del conflicto. De modo que, si bien es capaz de encontrar unas salidas inmediatas, en cambio crea un proceso de incertidumbre a medio o largo plazo. En su momento vamos a ver, sin embargo, los límites que la complejidad de nuestro tiempo impone a las políticas proyectivas. Para terminar con este tema, yo creo que este concepto de representación de la realidad es muy importante para la doctrina política y que sustituye con ventaja a conceptos afines como el concepto ideología. Bien, vamos a ocuparnos ahora del crecimiento de las demandas. El Estado liberal, al menos en sentido típico ideal, se limitaba, como todos ustedes saben, a crear un orden para la acción, para acontecimientos económicos y sociales, pero sin accionar el mismo, sin intervenir el mismo en tales acontecimientos, más que de un modo subsidiario. Este modelo, este tipo ideal, que no siempre coincide con la práctica estatal, era el contrapunto de la concepción de la economía y de la sociedad como sistemas autorregulados por la libre competencia y capaces de generar los mejores órdenes posibles de acuerdo con los principios de la economía clásica y de ciertas politizaciones más o menos exageradas y simplistas de las ideas de Darwin, con arreglo a las cuales el estatus que cada persona ocupaba en la sociedad era el que correspondía con arreglo a su capacidad en la lucha por la existencia. Una concepción que, cambiando lo que es cambiable, es mantenida actualmente por la teoría funcionalista americana de la estratificación. Con arreglo a este esquema, al Estado no le correspondía otra cosa que la defensa frente al exterior, la garantía de la convivencia pacífica y la gestión de servicios públicos elementales. En una palabra, su función era simplemente crear las condiciones ambientales para el libre despliegue de los distintos aspectos de la sociedad civil, contrapunto de lo cual era la escasez de demandas que recibía el Estado de la sociedad. Como he dicho,
Se trata de una formulación en términos típico ideales, pues lo cierto es que el Estado nunca dejó de interesarse de un modo o de otro por los problemas económicos, y tanto más cuanto más atrasado estaba el país, ya que en los países atrasados, como por ejemplo el caso máximo es Rusia zarista, solo la acción económica estatal era capaz de promover el desarrollo. En todo caso, aun admitiendo que el Estado fuera expresión de las clases dominantes, es lo cierto que éstas estaban lejos de constituir una unidad sin fisuras, sino que, por el contrario, tenían entre sí intereses opuestos y contradictorios y trataban de influir a los gobiernos para que tomaran unas medidas acordes con sus intereses respectivos, de lo cual el ejemplo más conocido es la pugna entre proteccionismo y libre cambio. Por su parte, es bien sabido que las clases obreras presionaban a través de sus partidos y sindicatos para que tomase medidas el Estado en materia de política obrera y social, unas medidas que se aceleran a partir del último cuarto de siglo. Algunas de estas medidas económicas y sociales pueden ser consideradas como efectos de las demandas exteriores que el sistema estatal se ve obligado a aceptar, dada la capacidad de conflicto de quienes las postulan, pero algunas de ellas coincidían con las autodemandas que se planteaba el propio Estado. Por ejemplo, las medidas proteccionistas, bien que formuladas por un grupo interesado, tales medidas, no obstante, estaban de acuerdo o podían estar de acuerdo con los intereses fiscales del sistema estatal o bien con la idea de que la fortaleza, la seguridad y la relativa eliminación de incertidumbres exigía, por parte del Estado, exigía un sistema de economía nacional que solo era asequible mediante medidas proteccionistas. Cuando Bismarck establece el sufragio universal, lo establece no tanto para aceptar una demanda que le hacían los partidos democráticos, sino también porque Bismarck entendía que la única manera de integrar el Segundo Reich, el nuevo imperio alemán, era el sufragio universal. Por tanto, aquí hay una coincidencia entre una demanda exterior al Estado y una demanda interna al Estado. Lo propio ocurría con las medidas políticas social, que si bien interesaban de modo directo a las clases trabajadoras, no es menos cierto que estaban de acuerdo con ciertos postulados ideológicos sobre la función del Estado y contribuían además a mantener la paz entre las clases y con ello a la integración de la sociedad nacional, disminuyendo, por tanto, la extensión y radicalización del conflicto de clases y, en resumen, obteniendo un cambio del ambiente en un sentido funcional para el sistema estatal. Sin embargo, las medidas exigidas por estas demandas o tomadas en virtud de tales demandas en unas ocasiones eran excepcionales, en otras eran intermitentes y en todo caso se trataba de medidas o bien destinadas a eliminar un obstáculo transitorio a la autorregulación del sistema económico o bien eran de un carácter sectorializado o factorializado, es decir, una medida aquí y allá, pero sin unas conexiones entre ellas. Es decir, que en modo alguno constituían un sistema global que pusiera en cuestión la regulación propia, autorregulación del orden económico. Solamente con la Primera Guerra Mundial aparece un sistema de esta naturaleza, es decir, algo donde toda una serie de medidas se conexionan entre sí para la obtención de un objetivo definido. Este sistema que aparece en la Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, no surgió
tanto de una demanda de los grupos de la sociedad, cuanto de una autodemanda del propio Estado frente a los problemas, frente a la necesidad de movilizar e integrar los recursos que requería la contienda, que requería la guerra. Como ha dicho un historiador, surge entonces un nuevo tipo de relación entre las empresas y el poder, entre el capital y el Estado, que prefigura el porvenir. Además, esta experiencia permite a los dirigentes políticos y a los economistas tomar conciencia del papel de las políticas económicas para reducir los malos efectos económicos y sociales del liberalismo o laissez-faire. No se trataba, ni mucho menos, de poner en cuestión los supuestos económicos del capitalismo, pero sí se trataba de la necesidad de dirigir la actividad económica nacional hacia unos objetivos, fuera definidos con acento autoritario, como en Alemania, fuera en relaciones de trilateralismo, de coordinación de ejército, industria y poderes públicos, como era el caso francés, o bilaterales de empresa pública y poderes públicos, como era el caso en los países anglosajones. Por supuesto, las medidas de intervención estaban imaginadas como provisionales, pero el enlace de las consecuencias de la Guerra Mundial I con las crisis económicas que le siguen, hacen que desde distintos sectores y estratos de la sociedad se postule la intervención del Estado para salir de una crisis que ya no es tan solo económica, sino que es también social y política, como se muestra en la expansión de los regímenes fascistas en el periodo de ambas guerras y en general en toda la serie de turbulencias de los años 20 y 30. Aunque la visión sistémica de las cosas todavía no estaba desarrollada, se percibe ya que los problemas políticos, económicos y sociales no pueden resolverse aisladamente, sino en recíproca interacción. Sin necesidad de entrar en más detalles históricos, que por otra parte son conocidos de todos ustedes, diré tan solo que después de la Segunda Guerra Mundial, las demandas al Estado se han acrecido de modo considerable. No hay grupo o categoría de la sociedad que no demande la intervención estatal, sea para satisfacción inmediata o directa de sus intereses, sea para impedir que se satisfagan otros intereses, los intereses de otros grupos, en contradicción con los propios. Y cuando se postula la inhibición, suele ser en razón de un interés concreto y definido. Aquí habría que recordar la famosa frase de Talleyrand de que la no intervención es una forma de intervención. Tanto el Estado puramente neutral como el sistema económico autorregulado y basado en la pura concurrencia pertenecen al pasado y solo perviven como reliquias ideológicas. La cuestión no se plantea ahora en términos de esto o de aquello, de Estado neutral o de Estado interventor, de economía libre o de economía controlada, sino que se plantea en términos de una mayor o menor intervención o de una u otra orientación de esta. Las demandas son innumerables, las demandas al Estado son innumerables y apenas hemos de hacer otra cosa que recordar algunas a título de ejemplo. Se le pide al Estado que neutralice las desigualdades en los estatus económicos y sociales, que facilite el ascenso en la jerarquía social, que facilite el mayor acceso a los bienes materiales e inmateriales y culturales y, por tanto, que abra a todos el sistema educacional. Se le exige la defensa del ambiente ecológico, la promoción de actividades como investigación y desarrollo, el apoyo al crecimiento económico, el aumento de servicios públicos, la protección frente a las grandes organizaciones privadas
eliminación o obstáculos a la economía del mercado que surgen de la dialéctica propia de la economía del mercado, como por ejemplo la lucha contra los monopolios, etcétera, etcétera, etcétera. Cabe preguntarse cuáles son las razones para este crecimiento y generalidad de las demandas. Tema ciertamente muy difícil, pero sobre el que voy a intentar decir algo. De un lado, estamos o vivimos en un mundo con una superabundancia de posibilidades. Nos es posible estar en breves horas en otro hemisferio. Nos es posible comunicarnos con cualquier parte del planeta prácticamente en el acto. Nos es posible el tener acceso a bienes materiales y culturales hace poco impensables para la mayoría de la gente. Nos es posible utilizar de modo rápido un conocimiento científico transformándolo en procedimiento técnico y a su vez también con un plazo breve en un producto para satisfacer una necesidad real o artificial, y así podríamos aumentar el repertorio de todas esas cosas que nos es posible ahora, es decir, de la superabundancia de posibilidades. Pero de otro lado, se ha generado, y en contradicción aparente con ello, se ha generado una especie de indigencia o de alienación existencial, en cuanto que para actuar esas posibilidades vitales hemos de hacerlo por mediación y mediatización, a veces, de grandes sistemas organizativos sobre los que no tenemos ningún control individual ni tampoco a través de pequeños grupos. Nuestras posibilidades son dependientes del sistema de tráfico, es decir, que podemos tener un automóvil, pero las posibilidades de uso del automóvil están bajo la coerción del sistema de tráfico. Bien, de manera que, como digo, solo podemos satisfacer esa superabundancia de posibilidades o actualizar esa superabundancia de posibilidades por la mediación de los grandes sistemas como el de tráfico, de los sistemas de créditos, de los sistemas de seguros, de los sistemas eléctricos, aéreos, etcétera, etcétera. En este orden de ideas es quizá conveniente el recordar una distinción de Forsthoff entre el espacio vital utilizado y el espacio vital dominado, entendiendo en este caso y siguiendo las ideas de Forsthoff por espacio vital el ámbito de posibilidades abiertas al ser humano. Este espacio vital puede ser utilizado o señoreado, pero el ámbito de su utilización no siempre coincide con el de su señorío. Un campesino de otros tiempos utilizaba un escaso ámbito vital, pero ejercía el señorío sobre tal espacio. Obtenía el agua de su propio pozo o de la fuente aldeana, los alimentos y la leña de sus propios predios. Se movía y ordenaba perfectamente a su contorno inmediato, etcétera, etcétera. En cambio, el hombre de nuestro tiempo utiliza un espacio vital inmensamente más amplio, pero no ejerce el señorío con respecto a él, sino que tal señorío, tal poder ordenador es ejercido por unos sistemas y organizaciones sobre los que no tiene control. Tal es el problema planteado en los términos de la personalidad humana, o de la personalidad individual, si queremos. Pero la cuestión se complica aún más si tenemos en cuenta que los sistemas que nos coercionan y rodean interactúan entre sí. De ello se desprende, primero, que los resultados de cada uno de ellos pueden ser malos o nocivos para los otros. Es decir, que la acción
de cada uno de ellos produce males en otros sistemas. Por ejemplo, el sistema industrial es obvio que tiene en muchos casos efectos negativos sobre el sistema ecológico o sobre el sistema de los recursos no reponibles o renovables, los recursos naturales no renovables. La innovación tecnológica tiene importantes efectos sobre la estructura y estratificación empresariales, haciendo que decaigan ciertas industrias que producen los fenómenos de paro y empobrecimiento de ciertas regiones, y así se puede continuar. Pero ni los actores del sistema industrial, ni los actores de la innovación tecnológica pueden tener en cuenta tales efectos. A todo ello se añade, en segundo término, que del mismo modo que los sistemas están unidos entre sí para efectos negativos, lo están también para los positivos. El funcionamiento de los unos depende de los insumos que reciban de los otros, con la consecuencia que se ha previsto ya de que la catástrofe de ciertos sistemas arrastraría la de los demás. Es decir, hoy hay, como saben ustedes, la conciencia de que los peligros de este mundo no dependen tanto de unas catástrofes naturales cuanto de unas catástrofes sistémicas, unas catástrofes en los sistemas. Ahora bien, siendo así las cosas, y en la medida que ello afecte a la funcionalidad del conjunto o de ciertos valores superiores, es preciso que haya una instancia que trate de cuidar de la interacción con los menores disturbios posibles entre los distintos sistemas u organizaciones y con ello que neutralice sus efectos nefastos sobre la totalidad de la sociedad. Tal instancia no puede ser otra que el Estado, al menos dentro del ámbito de la sociedad nacional, y el acuerdo entre los Estados en ámbitos que trasciendan a las sociedades nacionales. Esto no quiere decir que la regulación por el Estado sea ni deba ser ni plena, ni centralizada, ni autoritaria, sino simplemente que ha de establecer unos parámetros administrativos, económicos y jurídicos en la medida que sea necesaria su intervención. Se trata de una demanda que, más allá de los intereses concretos de los grupos afectados, le plantea la necesidad histórica de nuestro tiempo. Estas reflexiones pueden y deben enlazarse con la tesis de Forsthoff, a quien antes hemos mencionado, de la procura existencial como función típica del estado del presente. Hemos visto cómo nuestra cultura, civilización, ha generado al mismo tiempo un acrecimiento del espacio vital utilizado, o más aún necesario, dada la modalidad de existencia del hombre actual, y una restricción del espacio vital dominado por el hombre individual o por pequeños grupos. Esa necesidad de utilizar bienes y servicios sobre los que se carece de poder de ordenación y disposición inmediata produce la menesterosidad social y la inestabilidad de la existencia. También ante ello le corresponde al Estado, como una de sus principales misiones, la función, la responsabilidad de la procura o del cuidado existencial de sus ciudadanos. Es decir, le corresponde asumir las medidas que ofrezcan al hombre las posibilidades de existencia y garanticen al hombre las posibilidades de existencia en las condiciones complejas del mundo actual. El Estado se transforma así en un estado de prestaciones. De todo lo dicho anteriormente, se desprende que junto a las demandas específicas postuladas por los grupos interesados, nos encontramos con unas demandas difusas planteadas de modo directo al Estado por la situación peculiar de nuestro tiempo. Ahora bien, para satisfacer cualquier especie de demanda se necesitan una serie de requisitos. Es decir, la satisfacción de una demanda o de unas demandas es función
Primero, de la cantidad y calidad de recursos que pueda proporcionar el ambiente. El ambiente, hemos visto el otro día, que es lo que está en torno al Estado y se puede dividir a su vez en una serie de sistemas como el económico, el político, el social, etcétera, el cultural, etcétera. De manera que la satisfacción, digo, de las demandas es función primero de la cantidad y calidad de los recursos que puedan ser dados, proporcionados por el ambiente, lo cual, como hemos dicho el otro día, es una variable histórica. En segundo término, del acoplamiento que exista entre ellos, es decir, de en qué medida el producto de uno de ellos puede ser aprovechado como insumo con las menores pérdidas posibles por otro o por los otros. Tal es justamente el acoplamiento, relación acoplamiento, es que el producto de un elemento, de un sistema, pueda ser aprovechado como insumo por otros. Pero evidentemente esto no se da. Así un país, o no se da siempre, así un país puede tener grandes recursos materiales, por ejemplo, por ingresos del petróleo. Pero si carece de los recursos, pero si no tiene recursos personales de una cierta calidad, capaces de administrar los recursos materiales de modo funcional, se produce una pérdida de energía y las prestaciones estatales serán en proporción inferiores a los recursos económicos. Y a la inversa, un país puede disponer de un exceso de recursos personales, sea en forma de mano de obra, sea en forma de personal con formación científico-técnica. Pero si carece de los recursos materiales para utilizar tales posibilidades, dichos recursos personales quedan sin utilizar y advendrá el paro o el drenaje de los cerebros. Es decir, en cualquier modo, advendrá una migración, de manera que se habrán perdido todos los costos que significa el formar a ese personal que por falta de recursos materiales o por mala organización no puede administrar el país que los ha producido. En tercer término, dada una determinada cantidad y estructura de recursos, las posibilidades de satisfacer las demandas dependerán de la capacidad del sistema estatal para su extracción, es decir, para extraer tales recursos. Por ejemplo, de las adecuadas actividades o políticas fiscales, del sistema educativo, de los procedimientos de selección en funcionarios, etcétera. Y en cuarto término, dependerá de su capacidad de procesamiento, es decir, de su capacidad para articularlos entre sí hasta su transformación en productos o prestaciones estatales. Estos recursos pueden ser de distinta índole, pero vamos a limitarnos a considerar tan solo los materiales y los culturales, y concretamente los recursos que proporciona la llamada técnica intelectual, susceptible de ser utilizados por la gestión estatal. Es claro que una limitación en la cuantía o en las posibilidades de estos recursos impondrá un límite a la satisfacción de demandas. En el primer término, en el aspecto económico, puede afirmarse que desde los años 50 el logos mismos del sistema económico ha favorecido la satisfacción de una buena parte de las demandas de la población en los países industrializados. En efecto, el sistema neocapitalista se orienta, como todos ustedes saben, al crecimiento del consumo. Este crecimiento del consumo, si bien no ha cancelado ciertamente las desigualdades en los estratos sociales en cuanto a niveles de ingresos y posibilidades de poder económico, sí ha aumentado el nivel de vida de los estratos inferiores y sobre todo ha hecho menos visibles las diferencias de clase. El hecho de que el neocapitalismo tenga como uno de sus supuestos básicos el aumento del bienestar ha tenido como consecuencia
que las políticas de satisfacción de demandas sociales no hayan encontrado una oposición global y radical, sino más bien vetos a esta o aquella medida. El hecho mismo de que el desarrollo neocapitalista exija un crecimiento sostenido que solo puede llevarse a cabo con la mayor intervención del Estado, le ha planteado nuevas demandas a este, tales como llevar a cabo las políticas de coyuntura destinadas a prevenir o eludir o neutralizar las crisis, de proporcionarle apoyos logísticos, es decir, vías de al sistema capitalista, es decir, vías de comunicación, el fomento, investigación y desarrollo, los planes energéticos, etcétera, a lo que se añade la intervención en el orden del mercado para equilibrar la oferta o la demanda globales, el modernizar los sectores atrasados, etcétera, etcétera. Todo lo cual implica no solo el establecimiento de parámetros administrativos y económicos, sino también inversiones no rentables. Desde el punto de vista de los recursos económicos, el Estado ha podido satisfacer estas demandas en virtud de absorber una parte considerable del Producto Nacional Bruto en forma de impuestos y cotizaciones sociales, que en algunos países europeos alcanzan el 45%, en España únicamente el 19%, con arreglo a datos del 74%. Estos ingresos estatales no solo han crecido en términos porcentuales, sino también absolutos, dado que desde los años 50 las economías europeas las economías europeas occidentales han tenido un crecimiento añadido o constante que se cifra en el 5,5% anual, un porcentaje absolutamente impensable en otras épocas de la historia. A ello cabe añadir que la sociedad de bienestar ha operado cambios en el sistema político que pueden considerarse como insumos positivos para el sistema estatal y que disminuyen la acritud de algunas demandas. Sería demasiado decir que se ha eliminado la lucha de clases, pero no lo sería el decir que ésta ha perdido la polaridad y radicalidad existencial que tenía en otros tiempos, para disolverse en conflictos que se encapsulan en determinadas empresas o sectores industriales y resolubles por reglas de juego y compromisos. De modo que solo puede hablarse de una lucha de clases de ámbito nacional si damos este concepto un significado agregativo y no totalizador, es decir, considerándolo como una suma de conflictos, pero no como un enfrentamiento global y radical. No hay una movilización total, sino un conjunto de movilizaciones particulares para objetivos concretos en lo que respecta a la oposición a la pugna de clases. Todo lo que he dicho anteriormente ha estado presidido por una visión optimista en cuanto a la capacidad del Estado para satisfacer las demandas desde el punto de vista de los recursos materiales. Visión optimista que se sustentaba en última instancia en el crecimiento de las economías neocapitalistas. Sin entrar aquí a examinar unos problemas que caen fuera de mi competencia, ni tampoco a examinar el tema que preocupa hoy a muchos tratadistas de política económica sobre si será posible mantener los costos del estado de bienestar o estado social, es lo cierto que desde el año 74 el mundo ha entrado en una recesión en la que ha disminuido el crecimiento del Producto Nacional Bruto a un promedio del 2% en los países europeos occidentales, mientras que en cambio las demandas permanecen las mismas o tienden al aumento.
En estas condiciones será sin duda más difícil satisfacer las demandas que la sociedad plantea al Estado. Con esto hemos examinado los recursos materiales y ahora vamos a decir unas palabras, para terminar, sobre los recursos culturales, sobre la tecnología intelectual. Vistas las cosas en términos amplios y generales y en una primera aproximación, podemos afirmar que el Estado de nuestro tiempo, al igual que cualquier gran organización, es favorecido en este respecto por el hecho de que se desarrolle en la era de la cultura o civilización tecnológica, entendiendo por tecnología no tanto unos procedimientos o reglas técnicas, cuanto un sistema objetivo constituido por la interacción entre ciencia, técnica y producto. Un sistema que constituye, por decirlo así, la infraestructura de nuestro tiempo, nuestra sociedad, y con arreglo a la cual, primero, solo es tecnificable a partir de un nivel significativo aquello que tiene un claro y sólido fundamento científico. Segundo, solo tiene interés científico aquello que es actual o potencialmente tecnificable o de lo que se espera que tenga la posibilidad de aplicación a necesidades técnicas expresas o latentes. Tercero, solo tiene interés tecnificable aquello que puede transformarse en un producto útil desde el punto de vista de su explotación económica, política o administrativa. Pero, a su vez, dada la necesidad de un producto por una entidad empresarial o estatal, se puede plantear a la técnica, y esta a su vez a la ciencia, la posibilidad de su obtención. Es decir, este sistema que llamaría la infraestructura de civilización del presente se compone de ciencia, de técnica y de productos. Solo es tecnificable aquello que tiene un fundamento científico. Por otra parte, la ciencia tiene únicamente interés, estoy hablando en términos generales, ¿verdad?, dentro de un tipo ideal, en cierto modo, solo tiene interés científico aquello que pueda servir para un adelanto técnico. Y solo tiene interés técnico aquello que pueda servir para un producto que demanda el Estado o la sociedad, por ejemplo, defensa nacional o el desarrollo económico, etcétera, etcétera. A su vez, naturalmente, el producto pide a la técnica, se plantea una necesidad de un producto que se solicita a la técnica o de modo directo a la ciencia. Pues bien, como he dicho, el Estado, como todas las organizaciones, se ven favorecidas en este aspecto por el hecho de vivir, de desarrollarse en esta civilización tecnológica. Ahora bien, dentro de la tecnología cabe distinguir dos sectores. El uno constituido por la tecnología material, es decir, la tecnología industrial o de máquinas, sensu estricto. El otro constituido por lo que Bell llama tecnología intelectual y por la que entiende el esfuerzo por definir la acción racional y definir los medios para llevarla a cabo. Se trata, de acuerdo con Bell, de la aportación tecnológica típica de la segunda mitad de este siglo, del mismo modo que el avance en la tecnología material fue la típica aportación del siglo pasado y de la primera mitad de este. Se trata, ante todo, de unos procedimientos intelectuales que permiten operar con un gran número de variables interdependientes y con ello construir y dirigir grandes sistemas, hacer proyecciones a largo plazo y desarrollar estrategias complejas, sustituyendo juicios intuitivos por construcciones matemáticas, y se trata de una tecnología intelectual, en fin, que dispone también de sus herramientas peculiares, como los computadores. Se puede añadir por nuestra parte
que así como la tecnología material significa la movilización de los recursos naturales y la utilización de las leyes físicas para la generación de productos materiales, así la tecnología intelectual significa el movilizar la capacidad intelectual y los procedimientos lógico-matemáticos para unos objetivos establecidos y, ante todo, para la construcción, la dirección y reproducción de sistemas grandes y complejos. A esta técnica intelectual pertenecen las disciplinas como la informática, el análisis de sistemas, la teoría de decisión, etcétera, etcétera, una serie de disciplinas a las cuales vamos a aludir algunas ahora, que se integran o solapan entre sí con frecuencia. En mayor o menor medida y con mayor o menor fortuna, según los distintos países, estas técnicas han sido aplicadas a la gestión estatal. La informática le permite establecer el grado de fiabilidad y procesar un gran número de datos y de informaciones a fin de darle a los poderes públicos los elementos para aclarar sus opciones y emprender sus planificaciones, así también como para actualizar en cada momento o rectificar en cada momento la ejecución de tales planificaciones. E incluso le permite también al Estado un control más cierto sobre su propio aparato, sobre su burocracia, que el establecido por los métodos de fiscalización tradicionales. La teoría de juegos trata de racionalizar en términos matemáticos la mejor estrategia posible en situaciones de competencia o de conflicto, es decir, en aquellas en las que las posibilidades de la apropiación tienen que ser decididas en función de las posibilidades y coerciones que es capaz de imponer el otro, el adversario. Para ello determina las posibilidades de acción del oponente y en función de ellas establece las propias, sustituyendo la intuición por el cálculo. Por su parte, los análisis de sistemas pretenden el logro de decisiones óptimas para resolver un problema a base de tener en cuenta sus conexiones sistémicas y ambientales, sus costos, etc. Mientras que la decisión operacional se ocupa de la mejor manera de actualizar una decisión. Algunos de estos métodos tecnologías intelectuales surgieron ante la necesidad de resolver unos problemas importantes y decisivos planteadas a las potencias aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. A este linaje pertenece, por ejemplo, la mencionada investigación operacional construida para los convoyes a través del Atlántico y para organizar los bombardeos en masa sobre Alemania. Otras posibilidades que hasta entonces habían permanecido en el nivel de la pura especulación pasaron a ser utilizadas técnicamente, como es el caso de teoría de juegos. Estas y otras técnicas han pasado del Estado a las empresas privadas, siguiendo, por cierto, una tradición histórica, ya que muchas de las disciplinas y principios organizativos han surgido para el servicio del Estado, de donde pasaron al mundo privado. Así, por ejemplo, la estadística, así, por ejemplo, la burocracia, la ordenación de la administración desde el punto de vista racional. Así, los principios básicos de la estrategia e incluso la misma economía, teoría económica misma, que se desprendió de la política económica mercantilista. Pero dejando la historia y pasando al presente, en otros casos nos encontramos con un movimiento en sentido inverso. Es decir, concretamente con el paso de técnicas de gestión que, generadas en el ámbito privado, han pasado al público.
Acabamos de ver cómo el Estado durante la Segunda Guerra Mundial promovió la creación de técnicas intelectuales para su propio uso. Tal posibilidad existe también en tiempos de paz, de lo que son ejemplos el llamado sistema de planificación, de programación y presupuesto, designado también como racionalización de las opciones presupuestarias, o más brevemente el presupuesto por objetivos y que no voy a definir aquí naturalmente, pero que como es sabido, permite articular el presupuesto a las políticas y planificaciones del Estado de ámbito más amplio. Así pues, estas y otras tecnologías innovadoras nos parecen ser aportes positivos para que el Estado pueda satisfacer sus demandas y cumplir sus funciones, encontrando las soluciones mejores a los problemas dentro de un contexto dado. Eliminar o reducir las áreas de incertidumbre y, en una palabra, racionalizar al máximo su acción. Sin embargo, estas posibilidades abstractas no dejan de sufrir ciertas limitaciones concretas. En primer término, cualquier instrumental tecnológico tiene los límites de la capacidad humana para su manejo. Límites tanto mayores cuanto más complejas son las técnicas en cuestión. En este sentido, puede quizá decirse que el cerebro humano es capaz de crear unos mecanismos tan complejos que el mismo cerebro es incapaz de manejar. En segundo término, toda innovación, si bien es cierto que reduce unas complejidades, que resuelve unos problemas, no es menos cierto que no deja de crear otros. En tercer término, su aplicación, es decir, la aplicación de estos procedimientos tecnológico-intelectuales, no se mueve en un vacío, sino en un contexto de intereses y de valores contradictorios que dificultan la decisión óptima para dar paso a soluciones simplemente de compromiso o satisfactorias mínimamente. En cuarto lugar, frecuentemente el grado de contingencia, de urgencia y de presión con que se presentan las demandas o los problemas tiene como consecuencia que se carezca de tiempo para emplear tales métodos y se actúe por aproximaciones intuitivas. En una palabra, la racionalidad, por mucho que sea ayudada por un aparataje técnico, tiene sus límites. En este sentido, no es sorprendente que los tratadistas de nuestro tiempo sobre la teoría de la decisión se hayan ocupado de los límites de las coerciones, de la racionalidad de la acción. Pero este tema es demasiado amplio y vamos a verlo el día próximo. Esto es todo.